Pues vamos, hermanos, en esta hora a dar inicio a este tema que traemos en esta tarde, que es un tema, hermanos, que hemos ya visto, que es de un texto que tenemos, hermanos, aleluya, en la iglesia, la Nueva Jerusalén. Manejamos, hermanos, aleluya, este cuaderno, gloria al Señor, bendito sea el Señor, aleluya, que es la sana doctrina. Y pues salvaguardando, dice, hermanos, la sana doctrina, y es lo que queremos hacer en el nombre del Señor, aleluya. Y tenemos el tema de hoy, gloria al Señor, el movimiento judío mesiánico que tenemos en esta hora, hermanos, gloria al Señor, y las citas bíblicas que ya hemos leído. Tenemos aquí, hermanos, los puntos. 1, el judaísmo como pueblo de Dios, la religión que maneja y también la esperanza mesiánica. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Para entrar, hermanos, de lleno ya posteriormente al tema de judeo mesiánico, tenemos que ver lo que hace, hermanos, las diferencias en cada uno de estos apartados, en cada uno de esos temas. Por eso tenemos que partir de lo que es el judaísmo. Y mencionamos, abarca el judaísmo 3 aspectos sobresalientes. El pueblo de Dios, que comienza, hermanos, allá con un hombre que es llamado de parte de Dios. Este hombre es Abraham. Abraham, hermanos, sale de su tierra. Dios lo envía a lugares que no eran suyos, que no eran conocidos, que mucho menos era la tierra que él conocía. Y Dios lo envía. Y este hombre, bajo obediencia a Dios, hermanos, va a la tierra prometida. Y ahí es donde Dios le bendice. Ahí es donde Dios empieza a multiplicar su descendencia. Recordemos que Abraham y Sara era un matrimonio que no tenía hijos, que no tenía descendencia, pero por la misericordia del Señor y por la obediencia de este hombre, hermanos, Dios cumple su promesa. Y ahí es donde Dios comienza y hace un pacto con el hombre. Hace un pacto con Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero tienes que seguir buscando mi rostro. Y cuando vemos que el pueblo del Señor es multiplicado en gran manera, hermanos, ahí en Egipto tiene problemas de esclavitud y Dios los llama, los liberta, hermanos, y los conduce a un lugar para que ellos puedan disfrutar de una vida mejor. Pero el pueblo de Dios, hermanos, siempre fue rebelde. Pero el Señor, hermanos, conociendo el corazón del hombre, les da mandamientos. Y ahí en el monte Sinaí el Señor le da las leyes, los estatutos, conforme Dios quiere que viva el pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, por eso se llama pueblo de Dios, porque desde ese momento en que ellos, hermanos, no teniendo más a dónde ir, empiezan a adorar a Dios. Y de ahí vemos, hermanos, cómo desde la antigüedad hasta nuestros días ha habido muchos que han aceptado a Dios y hay muchos que han ido rechazando el nombre de Dios. Dentro del judaísmo también tenemos la religión, y la religión es como lo marca ahí, es totalmente y exclusivamente del judaísmo, exclusivamente. Su religión es monoteísta y precisamente esa religión se basa en los libros que ellos, sobre todo, hermanos, del Antiguo Testamento, que están muy recalcados, que hablan sobre la ley, que son los 5 primeros libros, como es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí es donde ellos basan el judaísmo, basa su religión, porque ellos viven un estilo de vida dependiendo de las costumbres, de las leyes que ellos aprendieron o siguen aprendiendo en esos libros de la ley. El judaísmo sigue precisamente en esa etapa del Antiguo Testamento, porque no ha querido venir, hermanos, ahorita vamos a ver otro punto, no ha querido venir al encuentro de Jesucristo. Entonces ellos se rigen bajo la ley. Algunas de sus festividades es como guardan el día sábado, otra es que celebran las fiestas del perdón, la fiesta de la Pascua, y su alimentación es totalmente restringida, porque ellos no consumen hasta el día de hoy alimentos que marcan los libros que ya mencionamos anteriormente. Así que son algunos de los puntos que pudiéramos marcar que abarca, hermanos, en la religión judía. Y el tercer punto que veíamos aquí es otro factor
que es la esperanza mesiánica. El pueblo judío o la religión judía, hermanos, aún está esperando al Mesías, porque para ellos Jesucristo, el Hijo de Dios, no ha venido. Para ellos más bien no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos siguen esperando al Mesías. Entonces, esta es a grandes rasgos, hermanos, una situación que abarca el judaísmo, que es algo muy profundo, pero en este aspecto, hermanos, vamos a resaltar los tres. ¿Y para qué, hermanos? Para que tengamos la idea nosotros de, cuando lleguemos al tercer punto que traemos ahorita, es por qué hay situaciones o hay detalles que solamente corresponden al judaísmo. Así que tengamos cuidado cuando alguien quiere o ve algo de otras denominaciones o ve algo de otras doctrinas y dice, bueno, yo también quiero ser como ellos o quiero hacer lo que ellos hacen. Hermanos, ya a grandes rasgos les he mencionado lo que practica el judaísmo. Dentro del segundo punto, hermanos, tenemos aquí al judaísmo ahora y al cristianismo. Estos dos aspectos, hermanos, como que en un momento tuvieron situaciones de diferencias, porque el judaísmo, como ya recalcamos, se basa más exclusivamente en el Antiguo Testamento. Y el cristianismo, hermanos, recordemos nosotros que cuando Jesús anduvo anunciando el reino de los cielos aquí en la tierra, hubo muchos grupos políticos, religiosos, sociales, que quisieron, hermanos, entrar en controversia con nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos le decían, si eres hijo de Dios, no te juntarías con aquel pueblo, con aquel otro. No te acercarías al pecador, al que anda en situaciones equivocadas. No comerías con personas totalmente ajenas a nuestra doctrina. Pero Jesucristo conocía el corazón de ellos. Jesucristo le sabía, hermanos, y por eso en alguna ocasión Jesús dice, he venido al que está enfermo, he venido al que está necesitado, porque el que tiene necesidad, dice, de médico, es precisamente el que está enfermo, no el que está sano. El que está sano, hermanos, es cierto, no necesita un médico, sino el que está enfermo. Y así lo hizo Jesús. Y cuando vemos, hermanos, que en el tiempo de Jesús, hermanos, había grupos, como ya mencionamos, pero aquí vamos a ver solamente dos, que son los fariseos y que son los saduceos. Los fariseos, hermanos, conocían, estaban apegados a las leyes, de manera que ellos todo lo veían y decían, no camina bien, tampoco camina bien, porque ellos estaban centrados en esas leyes y creían en la resurrección. En cambio, los saduceos, hermanos, dice, no creían en la resurrección. Eran grupos antagónicos, grupos, hermanos, que estaban constantemente en un concepto de decir, yo tengo la razón, el otro decía, la razón la tengo yo, y ninguno de ellos quería, hermanos, decir que era Jesucristo el que estaba ahí. Ninguno de ellos reconoció que era Jesús el que estaba ahí. Cuando comienza, hermanos, la evangelización, cuando el Señor Jesucristo empieza y decir arrepentidos, cuando empieza Juan el Bautista a decir, detrás de mí viene uno que es mejor, que es poderoso, que es grande, que ustedes no conocen, que no soy ni yo, decía Juan el Bautista, digno de desatar la correa de su calzado. Él anunciaba a Jesús, y cuando vino Jesús, hermanos, Él empezó a anunciar el reino de los cielos. Para Él era, hermanos, ahora algo totalmente diferente. Jesús vino porque, como lo dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesús, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Al venir Jesús, hermanos, rompe las situaciones que estaban anteriormente, rompe las tradiciones, rompe, hermanos, las cosas que el hombre había adoptado ya, y dice, ahora vengo yo. Pero vino Jesús, hermano, el Hijo del Hombre, y no le reconocen
como Jesús. Por eso Jesús, hermanos, cuando habla ahí en el capítulo 13, verso 34, le dice a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lo tuvieron allí, tuvieron a Jesús, al Redentor de nuestras almas, al Creador de la vida, y no le reconocieron, no lo quisieron. Y ellos hacían sus situaciones más difíciles. Y en lugar, hermanos, de acercar a los pueblos a Cristo, querían alejarlos más de Jesús. Y empieza el conflicto. ¿Y cuándo más empieza el conflicto, hermanos? Cuando hay entre judíos y cristianos, hermanos, cuando empieza la conversión de los gentiles. Entonces empieza la situación, hermano, más crítica, más drástica. Cuando los apóstoles empiezan a decir, como Pablo, como Pedro, Bernabé, empiezan a decir: Señor, mira, están otros, han aceptado, otros te han conocido. Los gentiles, hermanos, empiezan. Y vamos para eso a ver algunas citas que tenemos aquí en el libro de Hechos. Gloria al Señor, bendito Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, verso 18, dice la palabra del Señor. Y bendito sea el Señor para siempre. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, hermano, había arrepentimiento. También Jesucristo vino, hermanos, para quitar las situaciones que no adoraban al Señor, y Él vino a dar libertad, para que en el nombre del Señor, dice, se doble toda rodilla y todos podamos confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y también tenemos otra cita ahí mismo en Hechos 15, verso 12, gloria al Señor. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, cuando empiezan a oír ellos, cuando empiezan a oír los judíos, hermanos, que los gentiles también alcanzaban la gracia de Dios, también alcanzaban la promesa del Espíritu Santo, también alcanzaban la salvación, entonces ellos, hermanos, se inquietaron. Entonces decían, bueno, algunos decían: no pueden ser como nosotros. Y algunos otros decían: bueno, si quieren entonces ellos también ser cristianos, entonces tienen que practicar o ser como nosotros. Así que, hermanos, ellos de esta manera es como van los judíos y los cristianos, hermanos. Empieza una situación, hermanos, en donde unos querían que los gentiles fueran convertidos y otros no. Pero quien sí quiere que sean convertidos a Jesucristo, hermano, es Jesucristo mismo. Así que Él sigue hablando hoy en día a nuestras vidas, sigue hablando a todo varón, a toda dama, a que vengan al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. A que cada uno de nosotros vivamos, hermanos, confiando en el Señor y creyendo a sus promesas y creyendo a sus palabras. Tenemos aquí, hermanos, que hubo conflictos, ya lo mencionábamos, entre judíos y cristianos a partir de la conversión de los gentiles. Y el judaísmo actual, hermanos, tenemos en el judaísmo, dentro ahora, hermanos, en cómo se conoce, como esto ha ido, hermanos, le han ido poniendo o le han ido quitando, porque hay quienes siguen manteniendo el judaísmo actual, pero hay quienes, hermanos, conforme al tiempo se va viviendo, conforme van viendo otras corrientes o van sintiendo una realidad y dicen o quieren vivir conforme a esa realidad, entonces han ido cambiando también sus costumbres, han ido cambiando sus creencias. Y aquí tenemos hermanos, a tres formas, tres corrientes del judaísmo actual, que son el reformado o el progresista. Este hermano judío, sistema de judaísmo, ellos dan lo innovador para su grupo. Ellos prefieren estar en constante, hermanos, movimiento, aceptan, quitan doctrinas,
Y de esta manera ellos van, de acuerdo a lo que hemos visto, van mezclando su religión. El otro movimiento es el ortodoxo. El ortodoxo está apegado totalmente a las leyes que ya ellos siguen marcando. Están apegados a su doctrina. Y el conservador es un movimiento igual, hermanos, pero que está en un punto medio entre lo innovador y entre lo legista. Así que, hermanos, tenemos aquí estos dos apartados, pero ahora vamos a ver, hermanos, gloria al Señor, vamos a ver el tercer movimiento. El tercer movimiento es el que venimos marcando para que vayamos viendo, hermanos, cómo ha ido evolucionando esto, pero evolucionando, hermanos, de una manera en que en lugar de ir en una doctrina más centrada, más estricta, para que yo sepa mejor cómo voy a hacer las cosas, hermanos, aquí tenemos algo que ahorita mismo usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo en lugar de ir buscando más adorar al Señor, ahora están, hermanos, como están mezclando la doctrina. Y aquí tenemos el movimiento judeo mesiánico, un movimiento, hermanos, que surge en los años 70. Ahí en los años 70 se da, pero vamos a observar muy bien, vamos a recalcar, hermanos, esto, que sus integrantes no son judíos. ¿Se da cuenta? No son judíos. Sus fundadores, Moshe Rosen y Martin Chernoff, ellos sí eran judíos. Y estos fundadores, hermanos, tratan ellos, van como ellos sí eran judíos, como ellos sí tenían la religión judía en sus vidas. Y que de ahí es como pasa actualmente, hermanos. En muchas doctrinas hay quienes creyeron en una doctrina, hay quienes están en la sana doctrina, pero como a veces hay personas muy inquietas o a algunos no les gusta lo que están haciendo o dice es que yo quiero que lo mío, lo que yo dije, eso sobresalga, y como no me hicieron caso, entonces me voy de este movimiento, me voy de este grupo, me voy de esta doctrina, y fundan otras doctrinas. Pero doctrinas, recalcamos, que van mezclando de lo que aprendió allá, de lo que aprendió en el otro grupo, y hermanos, hacen totalmente una situación de mezcolanzas. Y estos judíos, lo que ellos querían, hermanos, Rosen y el otro autor, Chernoff, hermanos, lo que ellos querían era atraer a los judíos. Como ellos eran judíos, dijeron, Rosen dice, pues los voy a traer. ¿Cómo voy a traer a los judíos? Ya sé, voy a vestir a las personas que no son judías, pues como si fueran judíos. Y de esta manera voy a atraer a judíos. Y Chernoff, hermanos, decía, pues yo voy a buscar algo más de identidad, algo más que les llame más la atención. Y lo que hacen, hermanos, en sus prácticas y doctrinas es, hermanos, cantos de alabanzas davídicas. Empiezan con una situación en sus doctrinas y de esta manera, hermanos, usted, no sé si ahorita ir leyendo cada uno, usted dice, si es cierto, me he dado cuenta que en algunos lugares, como dice aquí, se están infiltrando, hermanos. Este movimiento judeo mesiánico se está infiltrando en las iglesias evangélicas. Mire bien, con alabanzas davídicas, usan sinagogas mesiánicas, o sea, ellos ya no le llaman templos, le llaman sinagoga. Por eso a veces en algunos lugares hay personas hasta que se llaman levitas. Fíjese, les gusta tanto la religión judía, hermano, les gusta tanto la tradición judía que hasta se sienten ya judíos. Y ahora hasta se llaman levíticos, los rabinos. Y mire, hermanos, aquí tenemos en su liturgia, destaca la música. Música con fondo, hermanos, mesiánico, con alabanzas davídicas, y en sus danzas judías utilizan panderos y banderines. No sé, por ahí usted lo ha visto. Usted ha visto, y por eso usted recuerda la palabra, dice el Señor, sal de allí, pueblo mío, porque hay peligro.
Hay peligro de que alguien empiece con panderito y le ponga listones y al ratito quiera danzar, hermanos, y está cayendo en un movimiento judeo mesiánico o judío mesiánico. Aquí algunos han adoptado el shofar, hermanos. Algunos hasta dicen, yo como que le voy a dar otro ritmo a mi música, le voy a dar otro énfasis, y empiezan a utilizar, mire, un cuerno, hermanos, de un animal. Así que nosotros debemos tener cuidado. Ellos lo utilizan, el judaísmo lo utiliza, pero si nos vamos a la Biblia, hermanos, ellos lo utilizaban para diferentes formas de guerra, de situaciones de convocación. Y mire, ellos lo están haciendo de una manera diferente. Así que, hermanos, tengamos cuidado cuando usted está en alguna iglesia o ha visto, mire bien que son, como decir, imitaciones. También utilizan, ¿cuál? El talit, que es un manto que utilizan para estar en oración. Y, hermanos, también el kipá. Mire, usan una cúpula, los varones, en la cabeza. Y de esa manera ellos dicen, pues, como le mencionaba hace un rato, se sienten como judíos. Y en su teología, hermanos, han dejado de reconocer a Cristo. Algunos evitan mencionar la palabra Dios, sustituyéndola por, ya no hablan, ya no dicen Dios, ya hablan el eterno, hermanos, el eterno, hermanos. Ellos a veces no aceptan la Trinidad. Y si aceptan la Trinidad, algunos movimientos, porque dentro del movimiento judeo mesiánico hay muchos grupos, hermanos, y muchos de ellos adoptan alguna de estas y otras adoptan y le dan adoración diferente al Padre que al Hijo y diferente al Espíritu Santo. Yo sé que usted ha escuchado varias doctrinas, varios grupos en donde solamente adoran a Jehová y otros solamente adoran a Cristo y otros pues dicen que el Espíritu Santo no. Así que, hermanos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tener mucho cuidado, hermanos, que si alguien, hermanos, por ahí en alguna ocasión dice, pues creo que esto a mí me ayuda, creo que esto, con eso motivo a varios, tal vez a los jóvenes, tal vez a los de allá afuera, pero, hermanos, recordemos, esto son mezclas de personas que se sienten judías, pero que no lo son. Y por eso algunos comentaristas dicen, como escuchan cantos y dicen, esos no son davídicos. Entonces creo que ya no voy a cantar ese, ya no voy a cantar el otro, ya no voy a cantar el otro. Mejor me voy a encerrar porque a lo mejor me contamino. Hermanos, dicen los comentaristas, esas personas que se sienten judíos se van a quedar solos, porque todo les va a parecer que están equivocados. ¿Sabe quién está equivocado, hermanos? El que no reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si usted está dentro de este movimiento judeo mesiánico, hermanos, salga de ahí. Si alguna persona que me escucha ha hecho alguno de estas cosas que hace el movimiento judeo mesiánico, salga de ahí. Está en peligro, porque a Jesucristo, hermanos, Él lo que quiere nada más es que le entreguemos nuestro corazón. Entreguémosle nuestro corazón a Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Romanos, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, hermanos, salgamos de prácticas, salgamos de situaciones equivocadas y vengamos a Cristo. Porque Jesucristo, hermanos, recordemos, Jesucristo ya vino. Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario. Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos está esperando. Ya no busquemos más formas, ni más prácticas, ni más doctrinas. La doctrina, hermanos, está estipulada en las Sagradas Escrituras. Y ya para concluir, hermanos, para Dios, dice, leíamos en Gálatas 3, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo y no hay libre. Para Jesucristo, hermanos, todos
somos iguales. El velo del templo se rasgó en dos y la salvación ahora es para todo el mundo. Porque, hermanos, dice, todo aquel que quiere venir a Cristo y recibirle como su Salvador, ahora puede venir, hermanos, y seguir a Jesús, al único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. El Señor sigue diciendo, ya en esta conclusión, hermanos, aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque estamos, repito, en esa libertad para adorar al Señor Jesucristo como Él se merece. Y el verso 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el verso 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, Jesucristo nos sigue ofreciendo vida eterna. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Cristo que ya vino y que nos sigue esperando. Así que, hermanos, hay oportunidad de perdón de pecados. Podemos acercarnos a Él con toda libertad, al trono de su gracia. Hermanos, como lo dice el libro de Hebreos, gloria al Señor. Ahí en el libro de Hebreos, vamos a darle ya nada más esta lectura, hermanos, que dice en el capítulo 10, verso 22, gloria al Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, gloria al Señor. Así que, hermanos, esta es nuestra oportunidad. Si alguno, hermanos, dice el libro de Mateo 16, 24, si alguno quiere venir, hermanos, estamos en la oportunidad todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno, hermano, varón, dama que me escuchas en este día, si aún no tienes a Jesús en tu corazón, si has vivido en una situación equivocada que no te corresponde, hoy es la oportunidad. Jesucristo sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Es la oportunidad, hermanos. Vengamos al Señor mientras pueda ser hallado. Yo les invito a que oremos en esta hora en el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre. Adoramos el dulce nombre de Jesús, aleluya, nuestro Salvador Jesucristo. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Y al Espíritu Santo quien nos dirige para poder continuar, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar en tu presencia, a caminar en esa libertad con que tú nos has hecho libres, pero en esa libertad de adorar, en esa libertad de glorificarte y no necesitar, Señor, no necesitar más situaciones que el mundo ofrece, ni que los hombres, Señor, en sus pensamientos ofrecen, sino lo que la palabra del Señor en la sana doctrina nos está ofreciendo, Padre. Que no vayamos, que alguien nos siga caminando por valles, por caminos equivocados, sino que vivamos para Cristo. A ti sea la gloria, Señor, por siempre. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y le seguimos invitando. Usted tiene la oportunidad, vea estos canales en el nombre de Cristo Jesús y analicemos cada día la palabra. Que Dios le bendiga grande, abundantemente.